Buenos y bendecidos domingos. Que Dios os bendiga muchísimo, queridos amigos, hermanos, que a través de este medio nos estáis viendo, me estáis viendo, estáis sintonizando. Espero que estéis bendecidos, a pesar de la que está cayendo, a pesar de todo lo que está aconteciendo en España. Quiero aprovechar para insistir que no dejemos de orar, no dejemos de pedirle a Dios que obre. Porque el día después, es decir, cuando pase todo esto que va a pasar, seguramente tendremos que reajustar muchísimas cosas y vamos a necesitar la sabiduría de Dios. Por eso que no falte la oración. Pues hoy, domingo, Día del Señor, estamos celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, el día en el que nuestro Señor resucitó de entre los muertos, siguiendo, ¿verdad?, lo que en esta Semana Santa, estamos hablando, estamos comentando. Y a mí me gustaría empezar esta reunión antes de orar, leyendo un pasaje que tiene que ver con el momento en el que nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Luego en el mensaje estaremos meditando acerca de eso, el por qué, cuál era la razón, el motivo, en fin, vamos a analizar algunas cositas. Pero quiero que podamos ir a la Biblia, a la palabra de Dios, al capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás y a todos los demás. Ese momento, un momento glorioso, un momento en el que después de haber padecido la muerte, nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Ese momento glorioso, ese momento es el que hoy vamos a estar recordando, pero no solamente como algo que quedó atrás en la historia y nada más, sino que queremos recordar ese día y el efecto de ese día, el efecto de ese momento tan importante que es la resurrección. Desde luego, hoy Jesús no ha resucitado hoy precisamente, ya resucitó hace ya 2000 años atrás, pero hoy queremos disfrutar de todo esto. Así que quiero animaros a que podáis alabar a Dios, glorificar el nombre del Señor, pero antes de todo ello vamos a orar. Le vamos a pedir, como hacemos siempre, a Dios que bendiga este tiempo, este culto y que podamos disfrutar, aunque sea a la distancia, también de la comunión en el Espíritu. Así que ahí donde estás, te animo, te invito a que puedas orar, clamar, pedirle a Dios que todo lo que hoy vayas a ver, vayas a escuchar, también pueda ser de bendición para tu vida. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, amado Dios, porque si hoy estamos aquí es porque tu amor, tu gracia, tu poder nos ha alcanzado y hoy podemos ser conscientes de que tú eres real, de que tú vives, de que tú, Señor, no quedaste clavado en una cruz. Hoy queremos disfrutarlo, hoy queremos recordarlo y hoy, Señor, más que nunca, por los tiempos que corren, necesitamos, Señor, aferrarnos a ese poder de la resurrección.
Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos, bendice el tiempo de alabanza que vamos a tener, que cada uno, Señor, en sus hogares puedan disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, que a través de estos cánticos podamos honrarte, alabarte y las cadenas también sean quebrantadas y sean rotas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pido, Señor, y te doy gracias porque sé que me oyes y que lo vas a hacer. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pues gloria al Señor. Y así, con este gozo, con esta actitud en el corazón, vamos a introducirnos en un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Espero que puedas disfrutarlo. Como hacemos siempre, tratamos de dar lo mejor que hay en cada uno de nosotros y esperamos de todo corazón que pueda ser de bendición. Así que alabemos, glorifiquemos el nombre de Dios. Que Dios os bendiga. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo.
hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
Amén. Y aquí estamos, después de ese tiempo hermoso de alabanza. Yo creo que para algunos ha sido una sorpresa poder ver a algunos hermanos del grupo de alabanza, algunos miembros de este grupo cantando, alabando. Y es hermoso ver también lo que Dios está haciendo en la vida de hermanos nuestros, de aquellos que somos parte de la congregación. Espero que lo hayáis disfrutado y que, bueno, a partir de ahora podamos hacerlo así. Mientras dure este tiempo, podamos tener la alabanza de esta forma, de esta manera, así, de esta forma, con el grupo cantando, adorando y llevándonos en este tiempo en la presencia del Señor. Pues quiero continuar y quiero recordar algunas cuestiones que son importantes, algunos anuncios. Os pido que no olvidéis que mientras dure todo este estado de alarma, estamos transmitiendo los cultos en los horarios habituales, los miércoles a las 7:30 de la tarde, los viernes a las 8 y domingos como hoy a las 11 y también a las 6:30 de la tarde. Entonces, tenedlo en cuenta. Espero que pronto podamos volver a congregarnos. Os pido que oréis. Estamos trabajando, seguimos trabajando en las reformas de la Iglesia Nueva y estamos convencidos de que ese lugar va a ser un lugar de mucha bendición para todo el tiempo que viene. Porque cuando pase esto, vamos a volver y espero que con más fuerzas y con más ganas. Así que tenedlo también en cuenta. Quiero deciros también que, como siempre, os doy saludos también de Flavia, de la pastora, que seguimos orando, seguimos trabajando y estamos viendo a ver cómo podemos hacer para que ella también en un momento determinado también pueda conectar con vosotros. Deseamos que eso sea así. Así que recibid un abrazo fuerte de ella y todo el amor que desde luego tiene y que nos ayuda y nos empuja a seguir trabajando con todos vosotros. Amén. Así que, dicho estos anuncios, lo que quiero es que podamos orar. Vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos, aquello que voluntariamente estamos dando, estamos sembrando para la extensión de la obra. Y cuando yo hablo de la extensión de la obra, no me refiero solamente a cuestiones materiales y nada más. A través de lo que se está haciendo, estamos ayudando, tratamos de ayudar en medio de un tiempo de tanta necesidad. Puede que tú estés pasando un momento muy difícil, pues ponte en contacto con nosotros. Lo que esté a nuestro alcance hacer, lo haremos. Vamos a tratar de ayudarte en este sentido. Pero lo que queremos es que la obra de Dios no se frene, no se pare, a pesar de todos los problemas y de las circunstancias que están aconteciendo. Por eso necesitamos que Dios bendiga nuestras economías, que Dios bendiga nuestros trabajos, nuestros hogares, pero sobre todo que Dios bendiga nuestro corazón para que el miedo, la incertidumbre no se apoderen de nuestro corazón y nos condicionen para dejar de hacer aquello que debemos hacer o incluso hacer aquello que no deberíamos hacer. Así que en esta actitud quiero que estemos orando, como ya habéis visto, ha aparecido allí debajo los números de las cuentas bancarias para los donativos y demás, y como lo venimos haciendo siempre, tienes la oportunidad de poder hacerlo también de esa forma. Así que vamos a orar, le vamos a pedir a Dios por nuestra economía y la economía también de España y de Navarra. Así que únete en un clamor a Dios. Amado Dios y Padre Santo, gracias. Gracias te doy, Señor, porque aún en medio de tanta dificultad y de tanta necesidad, en tu palabra nosotros encontramos promesa, una promesa específica para estos tiempos.
Es tu palabra, Señor, la que nos revela de que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que bendigas nuestras economías, sobre todo que bendigas nuestras vidas, quitando, arrancando el miedo, el temor, la incertidumbre de qué es lo que pasará ahora. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que seas obrando poderosamente. Obra en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Señor, provee, prospera. Ayúdanos incluso como iglesia a ser capaces también de llegar y de ayudar a aquellos que lo están necesitando. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo dejo todo en tus manos y te ruego que bendigas España, que bendigas Navarra, Señor, que esta tierra pueda ser bendecida. Oramos para que tu bendición llegue a este país. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar en la meditación de la palabra. En el mensaje que quiero que podamos hoy reflexionar, en el que quiero que podamos basarnos. Un mensaje que podría decirse es la continuación del mensaje que escuchamos el día viernes. El viernes estuvimos hablando acerca de la muerte de Jesús. Si recordáis, porque pudisteis ver el culto, seguirnos, ¿verdad?, a través del canal de YouTube. Si recordáis, estuvimos hablando acerca de ese momento que fue terrible, fue durísimo para nuestro Señor Jesús, pero que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y puede que también lo haya hecho en tu historia. Al menos en la mía y en la de muchos lo ha hecho. La muerte de Jesús, estuvimos viendo que Juan le presentó a todos los que estaban escuchándole como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos que ese Jesús era la provisión necesaria, justa, que no necesitábamos más que lo que Dios proveyó en Jesús. Y recordábamos que ese acto fue también un acto de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El propósito de Dios siempre es bendecir. Y el hombre ha sufrido desde su creación, desde que el hombre es hombre prácticamente, ha sufrido las consecuencias de la tiranía, de la esclavitud, del pecado. Estuvimos viendo cómo a través de la muerte de Jesús, el pecado era derrotado. Porque en Jesús podemos tener victoria. La sangre de Jesús puede cubrirnos. Jesús puede obrar en nuestra vida para que la tiranía del pecado no ejerza su autoridad sobre nosotros, sino que podamos ser capaces de vivir de una manera distinta, diferente, gracias al poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablaros no de la muerte, sino de lo que vino después de la muerte. Porque si bien es cierto que la muerte fue necesaria porque en la cruz del Calvario Cristo llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Allí se llevó todo lo que a nosotros nos estaba afligiendo, incluso nos separaba de la comunión con Dios. Cuando Él en la cruz del Calvario muere, Él lo logra, lo hace, y podemos experimentar la posibilidad de tener victoria, no solamente sobre el pecado, sino también sobre las consecuencias del pecado. Así es, el dolor, la tristeza, la desesperación que produce, el querer y no poder, eso Dios también lo atiende. Pero como os decía recién, quiero hablaros de lo que vino después. Y lo que vino después de la muerte de Jesús, inmediatamente Él fue sepultado. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos habla de que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Acabamos, cuando empezamos el culto, acabábamos de leer
un pasaje en el Evangelio de Lucas, donde encontrábamos un relato, el relato de esas mujeres que habían seguido a Jesús, que le habían estado sirviendo, que habían estado con Jesús desde el primer momento, después de haber muerto Jesús. El primer día de la semana, es decir, el domingo, ellas se acercaron a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Y cuando llegaron allí se encontraron que la piedra estaba movida y que no solamente la piedra estaba movida, sino que Jesús ya no estaba. Y unos ángeles, unos varones con vestiduras resplandecientes, ángeles, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y Jesús venció no solamente al pecado, sino que también Jesús venció a la muerte. Porque la muerte es la consecuencia de ese pecado. Y la obra de Jesús tenía que ser completa. Y si bien la muerte de Jesús era una parte tremendamente importante, nadie podía morir por los pecados de la humanidad, era necesario que el efecto de ese pecado, es decir, la muerte, fuese también vencido, y Jesús resucitó para vencer la autoridad de la muerte sobre nuestras vidas. Por eso hablamos de vida eterna. Y la palabra de Dios nos habla de ese efecto terrible y tremendo que provoca el pecado en las vidas. En Romanos capítulo 6, versículo 23 encontramos: porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, el pecado tenía una consecuencia y esa consecuencia es la muerte. Pero sigue diciendo este versículo 23 de Romanos 6, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Era necesario que Jesús no solamente muriera, sino que también resucitara para vencer, para quitar el poder de la muerte sobre la humanidad. Es cierto que ahora experimentamos una separación, ¿verdad?, entre el alma y el cuerpo. Esa es la muerte física. Pero quiero deciros en un momento que esa muerte no es la más trágica. Porque todos pasaremos en un momento determinado por esa situación, a no ser que Dios venga antes, que Jesús venga antes a buscar a su pueblo. Pero si no es así, vamos a tener que enfrentarnos a esa realidad. Y esa no es la peor tragedia del ser humano. ¿Sabéis cuál es la peor tragedia del ser humano? Que después de esa muerte física, nos tendremos que enfrentar a otra realidad, y es o vida eterna o muerte eterna. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, lo hizo para vencer el efecto, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús era necesario que muriera. Pero el tercer día, la muerte no le pudo frenar, no le pudo sostener. Fue liberado de ese momento y él resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hablamos de vida eterna. La muerte de Jesús sirvió para vencer el pecado. La resurrección de Jesús sirvió para vencer a la muerte. Y la palabra de Dios nos habla de ello. Yo quiero que nosotros entendamos que la resurrección de Jesús fue un hecho único, inigualable. Sí, es cierto, en la Biblia encontramos a otros que hayan resucitado, como ser Lázaro, pero Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Jesucristo de Nazaret resucitó, venció a la muerte, y la muerte ya no tuvo nunca más autoridad sobre él. Por eso hablamos de un Jesús vivo, por eso hablamos con él, por eso nos relacionamos con él, porque Jesús está vivo. Jesús murió,
resucitó y ahora vive para siempre. Gloria a Dios. Y quiero que veamos en la palabra del Señor, en 1 Corintios, lo que nos habla de ese momento, de esa acción de Dios sobre la muerte a través de la resurrección de Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de 1 Corintios, versos 20 hasta el 22, dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nos está hablando de la tragedia mayor del ser humano, que ha sido la separación con Dios por culpa del pecado. Ese pecado nos mantenía muertos espiritualmente. Ese pecado nos mantenía, y el pecado nos mantenía alejados de Dios. Pero vino Dios y se hizo hombre, y en la persona de Jesús murió para que ese pecado fuese derribado, fuese destruido, para que el pecado y la autoridad del pecado fuese quebrantada y pudiéramos hoy tomar la decisión libremente de seguirle a Dios y de estar con Él. Pero cuando Cristo resucitó, dice la palabra, de la misma forma que la muerte entró por un hombre que fue Adán, el primer hombre que pecó, de la misma forma la vida eterna entró por un hombre, y ese es Jesucristo de Nazaret. Era necesario que Jesús resucitara, porque cuando lo hizo le quitó el poder a la muerte. La muerte se ha enseñoreado y se sigue enseñoreando. Y algunos le tienen pánico y pavor porque no saben lo que va a pasar después. Pero cuando aceptamos a Jesús y confiamos en Él, nuestra confianza ya no está en nuestros hechos, en nuestros actos, ni en lo bien que podamos hacer las cosas. La confianza la tenemos puesta en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, muriendo y venciendo al pecado, muriendo para que el pecado fuera quitado, pero al tercer día también resucitando de entre los muertos. Y ahí está nuestra confianza, porque de la misma forma que el pecado entró por un hombre, este fue Adán, era necesario que por un hombre entrase la vida en la humanidad. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, y presta bien atención a esto, en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, no cerquita, sino en Él, metidos en su vida y su vida metida en nosotros. Dice más adelante, 1 Corintios, capítulo 15, hablando acerca de esa autoridad de la muerte quebrantada. Llega un momento donde el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¡Aleluya! ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte radica en la victoria que Jesús logró sobre la muerte. Por eso dice un poquito más adelante, un poquito antes, en el versículo anterior, dice que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Jesús resucitó para que nosotros pudiéramos tener vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, le permitimos que Él venga, le permitimos a Él morar en nuestra vida, lo que estamos haciendo es
introducir también en nuestro corazón todo lo que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Victoria sobre el pecado, amén, pero también victoria sobre la muerte. Gloria a Dios. Y cuando uno tiene esa confianza y esa certeza, le da igual lo que pueda pasar. Da igual lo que nos pueda pasar mañana, pasado. Es cierto que todo momento de separación es difícil, es duro. En España estamos sufriendo momentos terribles con la muerte de miles de personas por culpa de un virus que ha afectado, que ha golpeado, y que hoy en día hay muchos con dolor, con sufrimiento, porque no pueden ver a su ser querido, a su padre, a su madre, a sus familiares, a sus amigos, no podrán verle físicamente. Y eso trae una desesperanza enorme. Hay una angustia terrible. Y desde aquí yo quiero decir a todos aquellos que están sufriendo situaciones como esta, que Dios tiene poder para ayudarte en medio de tanta aflicción y de tanto dolor. Aprovecho este momento para decirte que a pesar de lo duro, lo difícil, lo angustioso que es el momento que estás viviendo, Dios puede darte el consuelo que necesitas. Pero quiero decirte que si tú eres también capaz de aceptar a este Jesús, a este regalo, a esta dádiva de Dios en Cristo Jesús, podrás tener también en tu corazón esa paz y esa certeza de saber de que pase lo que pase, tu vida está en las manos de Dios. Porque la muerte no ha vencido a Jesús. Jesús venció a la muerte. Oramos, clamamos y pedimos a Dios que Dios obre en los corazones, en la vida, y todos aquellos que hoy día están sufriendo y están padeciendo los efectos de esta pandemia puedan encontrar en Jesús el consuelo, porque Jesús no fue solamente un buen hombre, Él es el Hijo de Dios. Murió, sí, pero el tercer día resucitó. Por eso tu confianza no estará puesta en un hombre de carne y hueso como yo, en una institución, no estará puesta en las autoridades. Tu confianza estará puesta en aquel que está por encima de todo, que está vivo, que tiene poder para ayudarte, porque incluso la muerte fue vencida y derrotada por él. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. Por eso hablamos de vida eterna. Y aún en medio de este dolor, tal vez tú puedes volverte a este Jesús y aceptar lo que Él te ofrece gratuitamente, sin necesidad de que tengas que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creer, confiar y descansar en Él, porque Él venció al pecado, pero también Él venció a la muerte. Por eso era necesario que Jesús resucitara. Resucitó para vencer a la muerte, pero también para seguir obrando y trabajando en la vida de todo aquel que le deja. Porque esto no es una cuestión de religión, esto es una cuestión de relación. ¿Y cómo nos vamos a relacionar con alguien que murió hace miles de años? Sería absurdo, sería imposible. Pero Jesús no quedó en esa tumba. La tumba estaba vacía. La tumba quedó vacía. Y aunque otros hayan pasado por la vida y hayan impactado la historia de la humanidad, quiero deciros que todos los que vinieron antes y después de Jesús, cuando llegó el momento de la muerte, sus tumbas están llenas porque ellos quedaron allí. Sin embargo, el único que tiene la tumba vacía es Jesucristo de Nazaret. Él venció. Por eso puede seguir obrando y trabajando. Por eso Él venció
Y hoy creemos en un Jesús que no está muerto, sino que está vivo. De hecho, la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes lo que nos está diciendo? Que si tú eres capaz de creer que Jesús está vivo y puedes ser consciente de eso y eres capaz de acercarte a Él, entonces empezarás una relación con Jesús como nunca antes la habías tenido. Una relación que no necesita de intermediarios, una relación que no necesita de acciones espectaculares o tremendas para contactar con Él, sino que lo único que necesita es de fe por tu parte y de amor por la parte de Dios. Su parte, Él la cumple siempre. Él te ama. Por eso asumió el peso de tus pecados, asumió las cargas de tus pecados, de mis pecados. Y eso no fue todo. Asumió también pasar por la muerte y vencerla para que tú y yo hoy día pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Por eso, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás capaz de poder experimentar esta realidad. Dice la palabra del Señor en Mateo 28, 18. Y Jesús, después de haber resucitado, se acercó a sus discípulos. Fue el momento en el que les encomendó la tarea que tenían que llevar por delante. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que Jesús tiene toda autoridad para obrar en tu vida, en tu corazón, para obrar en tu familia, para obrar en tu alma, porque Cristo Jesús venció incluso a la muerte. Por eso hoy celebramos la resurrección de Jesús. Celebramos que Él venció, celebramos que Él trajo la oportunidad de la vida eterna, de que el pecado ya no se iba a enseñorear más, pero que la muerte, aunque llegara la muerte física, la muerte espiritual nunca llegaría, porque los que creen en Él y esperan en Él disfrutan de una eternidad con Él. Por eso celebramos su resurrección. No celebramos un hecho que no tiene nada que ver con la vida cotidiana nuestra. Celebramos que Cristo resucitó porque eso nos ha alcanzado a nosotros y también te puede alcanzar a ti. Puede alcanzarte el poder de Jesús porque toda potestad ha sido dada sobre Él y a Él en el cielo, pero también aquí en la tierra. Todo esto era parte del plan de Dios. Dios lo había establecido así. El hombre decidió alejarse de Dios, tomar la decisión que quiso. De hecho, muchos hoy en día están sufriendo más de lo que deberían sufrir, porque están solos, se sienten solos, sin fuerzas, sobrepasados. Pero este Jesús que tiene todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra, es el que quiere obrar, el que quiere intervenir también en nuestras vidas. Ese plan de Dios no era solamente para escribir algo, una página en la historia de la humanidad. El plan de Dios era para cambiar la historia de la humanidad, tocada, golpeada por el pecado, por la maldad y por todo lo que nos rodea. Pero no solamente en esta tierra, sino también en la vida venidera, en la vida eterna. Porque cuando salgamos de este habitáculo de carne, cuando partamos de esta tierra, ahí nos encontraremos
con aquel que nos ha prometido y con aquel que ha vencido a la muerte y nos ha prometido la vida eterna. Es un plan perfecto, un plan que Dios quiere cumplir en la vida de cada hombre y de cada mujer. Por eso, cuando empezamos este culto y leíamos las palabras de Lucas 24, dijo un momento el ángel cuando habló con las mujeres, les recordó a estas mujeres las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús fueron: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores. Eso sucedió cuando fue clavado en una cruz. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario que Jesús muriera, pero también resucitara. Era necesario, era inevitable. Solo Cristo lo podía hacer. Por eso Él ofrece lo que nadie puede ofrecer. Él obra como nadie puede obrar. Él hace lo que nadie puede hacer, porque Él no está muerto. Él está vivo. Él resucitó y quiere resucitar también en tu vida y hacer que puedas disfrutar de esta realidad. Por eso, queridos hermanos, pero también amigos que me habéis estado escuchando, este mensaje, yo quiero haceros una invitación. La invitación es a confiar en Jesús. Una invitación a confiar en alguien que, aunque no lo ves, está. Y está más cerca de lo que tú te puedes llegar a imaginar. Está tan cerca tuyo que si tú le dejas, si tú le permites, podrás también notar su presencia y su compañía, no solamente hoy, sino todos los días de tu vida. Y no solamente en esta tierra, sino cuando llegue el momento de enfrentarte al momento de partir de aquí, podrás hacer ese viaje con esperanza, porque te espera lo que solo Jesús te puede ofrecer. Si tú lo quieres, no tienes más que aceptarlo, no tienes más que creerlo, no tienes más que dar un paso. Estás a un solo paso de lo que Jesús te da. Él hizo lo más difícil, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y se ha acercado a nosotros, se ha acercado a ti. Y está a la distancia de un solo paso, el paso que tú tienes que dar de acercarte a Él. Y si tú en este momento lo quieres hacer, yo te quiero ayudar. Solamente hace falta que seas capaz de dar ese pasito dirigiéndote a Dios, orando, hablando con Dios, pidiéndole perdón por tus pecados. Si nunca lo has hecho, yo te quiero ayudar. Por eso ahí donde estás, quiero que puedas repetir conmigo esta oración y que puedas hacerlo de corazón. No te conozco, no sé dónde estás ni cuáles son tus circunstancias, pero Dios sí las conoce. Cree en Él, confía en Él y verás cómo tu vida experimenta un cambio como nunca antes lo habías experimentado. Repite conmigo esta oración con todo tu corazón, si así lo quieres. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque te di la espalda en mi vida. Yo te necesito ahora. Necesito de ti. Necesito de tu ayuda en mi vida. Necesito de la esperanza que tú ofreces. Necesito que me des victoria sobre el pecado, pero también que me hagas partícipe de la vida eterna.
Ayúdame, Señor. Aunque no entiendo muchas cosas, confío en ti, descanso en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que si has hecho esta oración, allí en el chat del canal donde estás viendo este mensaje, donde estás viendo este culto, te aparecerá un link donde si tú lo llenas, lo completas, ese link lo que hace es conectarnos contigo. Y vamos a estar poniéndonos en contacto contigo, ayudándote en todo lo que nos permitas y en todo lo que anheles o desees. Pondremos de nuestra parte lo mejor que tenemos para poder ayudarte. ¿Sabes por qué? Porque en un momento tan tremendo y especial como este, queremos alegrarnos contigo, pero también, si en algo te podemos ayudar, aquí estamos. Por eso no dejes de rellenar ese link. Es más, puedes que no hayas dado este paso, pero igual quieres conocer más, quieres saber más, aprender algo más de la palabra. También rellénalo, envíalo y nos vamos a poner en contacto contigo porque queremos que lo que Dios hizo en Jesús, muriendo y resucitando, no pase de largo en tu vida, sino que te alcance, porque Dios te ama, Dios nos ama. Así que no dudes en hacerlo, ponte en contacto. Y vamos de esta forma a terminar. Vamos a terminar este culto, esta reunión. Yo espero que todos los que hayáis podido seguir este mensaje lo hayáis hecho también con el corazón abierto y que esta palabra pueda ser de bendición, que no nos olvidemos que más allá de lo que la religión nos puede llegar a decir, está la relación y Dios quiere relacionarse contigo, por eso Él murió por ti, pero también resucitó porque Él está vivo y porque Él vive, nosotros vamos a vencer. Y venceremos porque Él venció. Así que terminaremos este tiempo dando gracias a Dios, orando y deseando de todo corazón, de verdad, lo deseo, y que Dios siga ministrando vuestras vidas. No os olvidéis, el miércoles estaremos tomando tiempo de oración, un tiempo de clamor a las 7:30 de la tarde, también por el canal de YouTube. Vamos a orar. Amado, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque lo que hiciste en la cruz del Calvario ha sido único. Nadie podía hacerlo. Era necesario, Señor, que un varón perfecto llevase la carga y el peso del pecado de toda la humanidad, y ese eras tú. Ninguno sobre la faz de la tierra podía cumplir ese requisito, solamente tú, por eso te hiciste hombre y moriste por cada uno de nosotros. Pero Señor, al tercer día resucitaste de entre los muertos para vencer el efecto y el poder de la muerte sobre la vida de cada uno de nosotros, trayendo y ofreciendo vida eterna. Por eso, aunque la paga del pecado es la muerte, Señor, la dádiva en ti, el regalo tuyo es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso te ruego, Dios, que nos ayudes a no olvidarnos, que en estos momentos de dificultad, de crisis, de problemas, Señor, que nos están rodeando, en estos momentos nosotros, oh Señor, podamos recordar que aunque estemos atravesando un valle de sombra y de muerte, tú estás con nosotros porque tú estás vivo. Gracias te doy por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, amigos, Dios os bendiga muchísimo. Nos vemos, si el Señor así lo permite, el día miércoles 7:30 de la tarde en el canal de YouTube. Que Dios os bendiga.